Queridos amigos y conocidos a través de esta red social, hace mucho tiempo no compartía en directo, pero hoy, gracias a Dios, me siento animado de volver a compartir un mensaje muy importante que está en la palabra de Dios. Deseo que sea de gran bendición para ti, como lo ha sido para mí. Ojos que miran hacia el cielo. ¿Hacia dónde miras tú? ¿Hacia dónde estamos mirando nosotros? Dice la palabra del Señor, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde viene también nuestro Salvador. Esa es nuestra bendita esperanza. Y trae unas preguntas muy importantes que deberíamos de prestarle mucha atención. A mí me ha llamado o me he sentido reprendido por esta palabra. Dice, no nos apartaremos de nuestros pecados mediante la justicia y centraremos nuestra conversación en el cielo desde donde esperamos a nuestro Salvador. Cuando tú conversas con un amigo, con una amiga o con alguna persona, ¿cuál es tu conversación? ¿Cuál es la base de tu conversación? Porque es muy fácil decir que somos cristianos. Tenemos mucho conocimiento de la Biblia, tenemos mucho conocimiento del Espíritu de Profecía, sabemos profecía, pero ¿cómo se vive esa verdad? ¿La compartes con tus amigos, en tu círculo de trabajo, en el vecindario? ¿Cómo eres en casa? ¿Cómo eres con tus amigos? Porque en definitiva no es el tanto saber, sino cómo se vive lo que sabes. Y es importante tener esto en cuenta. No hablaremos de nuestro Salvador hasta que llegue a ser natural para nosotros ocuparnos de Él. Si no conducimos nuestra conversación en forma apropiada, no veremos la salvación de Dios. Satanás tomará posesión de nuestra mente y llegaremos a ser superficiales y sensuales. Qué tristeza que muchas veces uno va con mucho ánimo a la iglesia a escuchar un mensaje poderoso de la palabra de Dios y encuentra mensajes triviales. Y me duele decirlo, pero hay que decirlo. Estamos viviendo en un tiempo donde la palabra de Dios me da la convicción, este libro me da la convicción de decir lo que quiero decir. No es tiempo de andar contando historietas. Es tiempo de predicar la palabra de Dios. Y el texto aquí me está diciendo que debo ser consecuente con lo que Dios me ha dado, la sabiduría, la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios. No historietas y cosas triviales que no llevan a nada, no llevan a ninguna edificación. Por eso cuando alguien habla la palabra de Dios y le pone todo el énfasis a lo que está escrito en la palabra de Dios, pues la gente se molesta. Pero es por lo mismo, porque la gente está adormecida, está entumecida, tiene la mente todavía ahí como en stand-by. Y por eso Efesios 5:14 hace un llamado tremendo a ti y a mí. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Elevemos nuestros pensamientos y aferrémonos de las cosas que son de valor real, obteniendo una educación aquí que será de valor en el mundo por venir. Arrepentidos de nuestra apostasía, no buscaremos al Señor con fervor, lamentando haber descuidado su palabra, de no conocer mejor la verdad y dirigirnos a Él con todo nuestro corazón a fin de que nos sane y nos ame libremente. Demos hoy un paso en dirección al cielo. La mayor necesidad de Dios es salvarte a ti y salvarme a mí. Pero ¿será que las trampas que el enemigo ha puesto en nuestro camino nos apartan de Dios? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde está tu visión? ¿A qué le prestas oído? ¿A las cosas de este mundo o a las cosas de Dios?
Porque si nosotros queremos ver la salvación de Dios, pues tenemos que darle importancia a las cosas de Dios. Es importante volver nuestra mirada al escudriñamiento de la palabra de Dios. Jesús lo dejó muy claro cuando los discípulos le preguntaron, ¿qué señales habrá de tu venida? Y Jesús solamente les dijo una cosa, mirad que nadie os engañe. Y si no queremos que nadie nos engañe, tenemos que conocer este libro. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque si no conocemos la palabra de Dios, cualquiera viene con un mensaje de fantasía y lo vamos a creer. Pero la Biblia enseña que a la ley y al testimonio. También dice en 1 Juan 4:1, probad los espíritus. ¿Y cómo conoceremos esas cosas? Pues teniendo conocimiento de la Biblia. Y no solamente escuchando, sino escudriñando. El principio bíblico está en Hechos 17:11. Eso se lo dejo para que tú lo leas en tu Biblia. Para que no crea que son palabras de un hombre. Eso es palabra de Jehová. La lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Un poderoso ángel descenderá del cielo y toda la tierra será iluminada con su gloria. ¿Estamos preparados para ello? Escuche la pregunta, ¿estamos listos para tomar parte en la gloriosa obra del tercer ángel? Somos llamados el pueblo de Dios, el movimiento adventista del séptimo día, con un mensaje final, un mensaje de amonestación. Dios es amor, sí, Dios es inmensamente amoroso y muy misericordioso, pero también actúa con justicia. Y hay un mensaje que nosotros tenemos que dar, que es el mensaje del fuerte pregón. Y el fuerte pregón es el mensaje que dice al pueblo de Dios, salid de ella, pueblo mío. Y hay un mensaje que dice el conflicto de los siglos, el cual me llena mucho de tristeza, y le pido a Dios que no sea yo uno de ellos, que dice que muchos profesos adventistas en el tiempo del fin terminarán fuera. Pero los verdaderos hijos de Dios se encuentran en las iglesias nominales, entre ellos la Iglesia Católica. Y me asombro porque a través del estudio de la Biblia, esa gente que muchas veces nosotros despreciamos, a mí personalmente me dan tremenda enseñanza. Son humildes, son amorosos, son muy cordiales. Y nosotros parecemos perros y gatos, nos queremos matar con esta preciosa verdad que tenemos. Injuriándonos los unos a los otros, calumniándonos los unos a los otros. Y Dios no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a que seamos uno en espíritu y en verdad, para compartir un mensaje y prepararnos para ese derramamiento del Espíritu Santo y ser participantes del fuerte pregón, el mensaje del cuarto ángel. Pero si tú y yo no nos preparamos, Dios no nos puede usar. Y lo que Dios quiere es usarnos como instrumentos de justicia para llevar a otros el mensaje de la verdad presente. Otra pregunta importante. ¿Están listos nuestros vasos para recibir el rocío celestial? O sea, la mente está vacía para recibir la gloria de Dios. ¿Está vacía para recibir las preciosas enseñanzas de la palabra de Dios? ¿Estás preparado y dispuesto a negarte a ti mismo a las comodidades de este mundo para recibir las verdades de la palabra de Dios? Es importante tener eso en cuenta porque no se trata de cuánto sabemos, sino cómo hacemos con lo que sabemos. La palabra de Dios en Santiago 4:7 dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. El libro de Ezequiel capítulo 3, 16 al 21 dice que si alguien muere porque no ha sido amonestado de mi parte, teniendo el conocimiento que tengo, esa sangre será derramada, pero yo soy el culpable de esa muerte. Pero por eso comparto esta palabra, porque el Señor, mi Señor, me da la facultad de compartir estas verdades de su palabra, y entonces yo ya quedo libre de que alguien escuche el mensaje, y si no acepta la verdad, no es responsabilidad de este servidor, es responsabilidad del que está escuchando el mensaje y no lo acepta. Porque este mensaje está en la Biblia, está aquí en la palabra de Dios. Por eso les doy los textos bíblicos y las referencias para que leas en tu Biblia. No solamente escuchar, sino escudriñar.
La Biblia dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y eso son palabras de Jesús. Hay que escudriñar la Biblia, porque si tú te consideras hijo de Dios, tienes que leer el manual del cielo, la Biblia, que es el GPS espiritual que nos conduce a puerto seguro. Buena enseñanza, buena sabiduría, y son palabras de vida. Otra pregunta importante. ¿Tenemos contaminación y pecado en el corazón? Si es así, limpiémonos el templo interior y preparémonos para la lluvia tardía. El refrigerio de la presencia del Señor nunca caerá sobre corazones llenos de impureza. Dios nos ayude a morir al yo, para que Cristo, la esperanza de gloria, pueda ser formado en mi ser interior. La lucha del cristiano siempre es: yo quiero hacer el bien, pero siempre tropiezo, yo quiero hacer lo bueno, pero siempre termino haciendo lo malo. Y eso está en la Biblia también. Hay un escritor que me encanta. Para mí es una eminencia ese hombre, sin desmeritar los otros, los profetas y los apóstoles, los discípulos, pero son los escritos del apóstol Pablo. Fue un hombre que entró de último, pero fue el que mejor entendió la justificación por la fe y qué es vivir en Cristo y para Cristo. Por eso él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también dijo por allá en alguna otra parte de la Biblia: ya no vivo yo, Cristo mora en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra cosa importante: la gracia de Dios es suficiente para ti y para mí si nos ponemos en sus manos. Por eso seremos más que victoriosos, por medio de Jesucristo, quien nos amó. Romanos 7, 14 al 25. Solamente les voy a decir el anterior, el 24, y lo dejo para que tú leas en la Biblia la lucha del cristiano. Porque es muy hermoso lo que dice allí. Nosotros siempre tenemos lucha, siempre queremos hacer el bien, y eso se llama salvación por obras. Pero cuando yo ya entrego o clamo como el gran apóstol: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta fue rapidito: gracias doy a Dios por Jesucristo. Sin Cristo no somos nada. Pero en Juan 15 dice Jesús: si permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis fruto. Y Romanos 8.1, que es el capítulo de la victoria, también les animo a leer ese precioso capítulo, que es el cristiano guiado por el poder de la gracia divina, por el Espíritu Santo, y el encabezado comienza: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 14 dice: y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son llamados hijos de Dios. Es más, y cuando ponemos nuestra mente y nuestra voluntad cada día al servicio de Dios, entonces ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo mismo intercede por ti y por mí, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero Él, que conoce los propósitos y las intenciones del corazón, va a interceder ante el Padre por ti y por mí, para darnos lo que verdaderamente necesita. No lo que queremos, sino lo que necesitamos, sabiendo que de Dios siempre viene lo mejor para cada uno de nosotros. Debo tener el Espíritu de Dios en mi mente. Nunca puedo salir a hacer la gran obra de Dios a menos que el Espíritu Santo descanse sobre mi ser. Si tú no tienes sino basura en la cabeza, eso vas a hablar. Basura. La palabra de Dios dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si usted tiene el dueño de la vida, si tú y yo tenemos al autor de la vida en nuestra mente, eso vamos a compartir. Palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de fe. ¿Cómo le vas a dar un mensaje de ánimo a una persona que está afligida y que quiere que le den un mensaje de esperanza si tú no vives eso? No lo tienes en tu corazón, tu mente está vacía. Pero si tú tienes el amor de Cristo en tu corazón, vas a tener la facultad de llevarle el mensaje de salvación a otra persona con toda convicción, sin temor alguno,
con fe y esperanza, dándole a entender a la persona que lo está escuchando que vale la pena estar de parte de Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y termino con un texto precioso del libro de Salmos 42:1. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El día del juicio está muy cercano. Oh, lavemos el manto de nuestro carácter y blanqueémoslo en la sangre del Cordero. ¿Y cómo se hace eso? Blanquear nuestro carácter en la sangre del Cordero. Fácil. Teniendo comunión con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Y me despido con un hermoso texto que dice: Maranata, Cristo viene. Prepárate para que seas participante de ese magno evento. El mundo está vuelto un caos, pero Cristo Jesús es tu Salvador y está dispuesto, si tú lo permites, a llevarte por el sendero recto para disfrutar con Él por toda la eternidad. Mi deseo y oración es que este mensaje sea de mucha bendición y permita que el Espíritu de Dios transforme la vida tuya y de la de tus seres queridos, porque andar en los caminos de Dios vale la pena, vale la vida. Que Dios te bendiga.